dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. Por los que abrazan. Hoy ha llegado el momento de hablar con una persona que ha tenido mucha incidencia en los últimos días respecto a lo que está sucediendo con la ley de la no prescripción. En realidad, esto que es evitar que en las leyes argentinas prescriban las causas de abuso sexual con tan solo 5 años. Claro, contra los menores. Exactamente. Bueno, en los últimos días se ha conocido una petición en change.org, una de las plataformas en las cuales hemos hablado muchísimo, porque tiene mucha directa influencia incidencia social. Exactamente, con un objetivo que eran 50.000 firmas. Por suerte, para Sebastián Cuatromo, quien es la persona con la que vamos a hablar en instantes, ya ha superado ampliamente ese número. Estamos alrededor ya, o rondando en el día de hoy, ayer, más de 63.000 firmas. Exacto. En el día de hoy ya se han sumado muchos adeptos más para justamente evitar esto, que prescriban con tan poco tiempo y también en función de los tiempos que tiene la justicia argentina, que claro, son y los bastante lentos. Y los tiempos que tienen las víctimas de Del violencia abuso. sexual. Exacto. Y además siendo tan jóvenes, ¿no? Porque estamos hablando de menores. ¿Qué te parece más si le damos la bienvenida? Le agradecemos por su tiempo, por esta oportunidad de charlar con nosotros. Sebastián Cuatromo, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Sebastián, contanos cómo se origina esta petición que haces en la plataforma change.org. Bueno, a pedido de unos compañeros de lucha, sencillamente lo que hice en esta petición a través de Change fue compartir mi historia públicamente, que es algo que vengo haciendo desde hace ya varios años, y concretamente comparto mi historia públicamente una vez más para llamar la atención colectivamente sobre, en este caso en particular, la necesidad de que esta ley, que ya cuenta con sanción en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, pero ahora le falta un último retoque, pueda ser ley. Y justamente, ¿de qué estamos hablando? Como decían ustedes en la presentación, de un cambio en los plazos de prescripción, nada menos que del delito de abuso sexual infantil. Que como bien decías vos, en mi caso, que lo he sufrido a los 13 años de edad, y más de 20 años después logré llevar a juicio y a condena a quien fuera mi abusador, y esto fue en el año 2012, que es cuando hice pública por primera vez mi historia de dolor y de lucha. Justamente mi historia individual da cuenta, como decías vos al principio, de lo extraordinariamente complejo que es para las víctimas de los delitos contra la integridad sexual y de abuso sexual infantil en particular, poder poner en palabras lo que uno ha sufrido, poder compartirlo con los demás y eventualmente poder llevarlo como denuncia a la justicia. Lo bueno de esta modificación legal que se ha estado tratando en el Congreso Nacional es que justamente da cuenta de la complejidad que tiene para toda persona, y estamos hablando nada menos que de niñas, niños y adolescentes, el sufrir una injusticia de este tipo. Sebastián, sin ánimos del golpe bajo, pero bueno, vos lo has hecho público. Precisamente, ¿cómo fue tu caso, donde también involucró a algunos compañeros en tu etapa en el ciclo lectivo? Bien, yo tenía 13 años de edad, como les decía antes, estaba terminando la escuela primaria, estaba en el 7º grado de escuela primaria, acá en la ciudad de Buenos Aires, en un colegio que se llama Colegio Marianista, del barrio de Caballito, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, y un religioso, porque el Colegio Marianista es un colegio católico, un religioso y docente de este colegio, el entonces hermano marianista Fernando Pisiocchi, abusó sexualmente de mí y de otros compañeros míos de aquel 7º grado. Estoy hablando de 25 años atrás. Los abusos que sufrí ocurrieron en 1989 y 1990. Y durante 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia, nunca pude ponerlo en palabras. Nunca pude pedirle ayuda a nadie, ni a mis padres, ni a los docentes de aquel colegio, ni en ningún otro lugar de la sociedad. Básicamente, esto es algo que nos pasa a la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil, porque uno tiene que sobrellevar injustamente una carga de autorrecriminación. Es como que uno se sintiera responsable por lo que le está sucediendo. A su vez esto está embargado con un sentimiento, en mi caso, de una profunda vergüenza, lo cual a mí me hacía sentir que era algo que yo no podía compartir, que yo no podía comunicar, porque sentía que no iba a ser comprendido. Hasta tenía miedo, por ejemplo, cuando pensaba en los pares, en los propios chicos de mi edad, en ser objeto de burlas,
Y todas estas sensaciones que yo tenía, al mismo tiempo no tenían nada de infundadas, porque como siempre cuento públicamente, mis abusos, que como les decía, ocurrieron en 1989 y 1990, fueron contemporáneos de la corrupción sexual de un niño que cometió Héctor Bambino Veira, que es un personaje del ambiente del fútbol profesional y también de cierta farándula mediática en el día de hoy. Sí. Y en esos momentos, cuando yo sufría estos abusos, soy hincha del Club San Lorenzo de Almagro, que es el cuadro del cual Héctor Veira es uno de sus máximos ídolos hasta el día de hoy. Yo iba a las canchas de fútbol de la ciudad de Buenos Aires a ver a San Lorenzo, a la tribuna popular, a hinchar por San Lorenzo, y alrededor mío, miles de personas adultas, varones adultos en su gran mayoría, entiendo que padres de familia, buena parte de ellos, cantaban canciones reivindicando a Héctor Veira y burlándose de la víctima de la corrupción que Héctor Veira había perpetrado y por la cual luego inclusive estuvo en la cárcel. Esta sensación para mí fue muy importante porque yo sentía ya no solo que mi familia o el colegio donde sufría los abusos no me iban a poder ayudar, sino que la sociedad en general, esa sociedad adulta que me rodeaba, mi sensación era que lejos de poder entenderme, comprenderme y solidarizarse con mi dolor, mi sensación era que si yo intentaba hacer algo, prácticamente ese mundo adulto que me rodeaba me iba a destruir. Sebastián, ¿qué proceso viviste o cuál fue el detonante, esa cosa que pasó por la cual dijiste tengo que hablar, tengo que contar lo que viví para que no siga pasando? Bueno, como les decía, fue un proceso de 10 años que me llevó toda mi adolescencia y primera juventud, de mucho sufrimiento, en soledad, con mucho retraimiento a la hora de vincularme y de relacionarme, que muchas veces es una de las tantas cosas que tenemos que sufrir quienes padecemos esta injusticia. Y lo que siempre cuento de mi experiencia es que evidentemente fue un largo proceso de una década, a muchísimas víctimas les lleva mucho más tiempo, por eso es tan importante esta modificación legal que acaba de consagrar el Congreso Nacional, si bien falta ahora un último paso en el Senado, y por eso la petición que he encabezado en estos días. 10 años después, en mi caso, como fue un abuso extrafamiliar, que fue en un colegio con aquel docente irreligioso, cuando ya tenía unos años de distanciamiento de ese pequeño mundillo, de ese contexto institucional donde habían ocurrido los abusos, y mi vida ya venía transcurriendo por otros ámbitos laborales, de estudios, sociales, digo, yo creo que ese proceso de 10 años a mí me ayudó a tomar una distancia objetiva y muy clara del lugar, del ambiente donde había sufrido estos abusos, lo cual creo yo que me permitió, 10 años después y ya siendo mayor de edad, poder llegar al momento de ponerle palabras a lo que me había pasado, y que en ese momento, 10 años después, también coincidió con mi decisión de presentar una denuncia, que luego la tuve que pelear durante 12 años más, hasta que finalmente en el 2012, y más de 20 años después de haber sufrido los abusos, en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la justicia nacional, tuvo lugar un notable juicio oral y público donde quien fuera mi abusador fue juzgado y condenado a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada, ocasión aquella en el 2012 en la que también hice pública mi historia a través de distintos medios periodísticos. Claro. Sebastián, el abuso ocurrió en tus últimos años de primaria. ¿Vos seguiste concurriendo al colegio donde ibas, al colegio marianista? ¿Tuviste que seguir enfrentándote cara a cara todos los días con tu abusador? Sí, durante un tiempo. Yo en ese colegio completé mis estudios secundarios. Y esto que contaba también de mi experiencia, que lo cuento siempre públicamente porque junto con mi compañera Silvia Piceda nosotros encabezamos un colectivo en la ciudad de Buenos Aires que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, y lo que hacemos es recorrer distintos lugares del país compartiendo justamente el testimonio de nuestras experiencias en ámbitos sociales de lo más variados, escuelas, hospitales, iglesias, centros comunitarios. En Córdoba hemos estado ya varias veces en la ciudad de Córdoba, hace poco en Villa María, nos encantaría poder visitar Río Cuarto, donde también tenemos gente que se ha contactado con nosotros. Y lo que quiero decirte con esto del testimonio de mi experiencia, yo recién te contaba que mi abuso fue extrafamiliar y vos me preguntabas qué difícil que es seguir relacionándote, tener que seguir viendo a tu propio agresor. Claro. Pensemos que el abuso sexual infantil, donde más sucede es dentro de las familias, y dentro de las familias de todas las clases sociales. Es una injusticia y un delito realmente transversal a toda la sociedad. De ahí también pensemos la enorme complejidad que tiene esta injusticia,
cuando las víctimas, la mayoría de las veces, son abusadas por sus propios familiares, por los familiares más directos. O sea, pensemos un momento cuánto le puede costar a esa niña, niño o adolescente poder sobrellevar una injusticia de este calibre, y quizás cuánto tiempo le puede llegar poder ponerlo en palabras y poder tomar un distanciamiento, que en mi caso creo que fue bastante más posible por el hecho de haber sufrido abuso fuera de mi ámbito familiar, si bien fue en un ámbito educativo donde pasaba la mayor parte de mi tiempo, pero reitero esto, pensemos que donde más sucede es en las familias de todas las clases sociales. Es decir, estamos hablando de algo que tiene una extraordinaria complejidad y una extraordinaria gravedad. Sebastián, en Adultos por los Derechos de la Infancia, ¿cuántas personas forman el grupo, integran? ¿Cómo está estructurado? Públicamente somos 2 personas quienes la llevamos adelante, Silvia Piceda y yo. A Silvia la conocí en este camino de lucha, cuando hice pública mi historia hace ya más de 3 años, y con ella es con quien recorremos el país, brindando y compartiendo nuestros testimonios, haciendo notas con medios de comunicación de todos lados. Ahora, al mismo tiempo, dentro de nuestro colectivo, y sin ese rol público, en estos más de 3 años han pasado y pasan decenas de personas. Nosotros todos los sábados del año en la ciudad de Buenos Aires, en un centro cultural, tenemos un espacio que llamamos de espacio de encuentro de pares, donde toda persona que ha sufrido abuso o toda persona adulta que esté luchando en el presente por defender a un niño víctima de abuso puede venir a compartir su experiencia. Y esto que puede parecer tan sencillo y que nosotros venimos sosteniendo de manera consecutiva desde hace ya más de 3 años, es increíble el efecto extraordinariamente positivo que tiene para personas que quizás muchísimas décadas después de haber sufrido este abuso, por primera vez pueden ponerlo en palabras y compartirlo con los demás. Una vez más, la importancia que tiene ante esta injusticia el hecho de poder romper con la soledad y con el sufrimiento individual, y de poder romper también con esa sensación tan dolorosa y tan nociva de pensar que solamente le pasó a uno, y que solamente es algo que le pasó a uno por algún motivo, porque por algo habrá sido que a uno le tocó sufrir esa injusticia. Cuando uno lo comparte en términos grupales, y ni que hablar en términos colectivos, y comprueba además la extraordinaria masividad que esta injusticia tiene, es increíble cómo se empiezan a desarmar sufrimientos y dolores que quizás una persona tuvo que arrastrar durante toda su vida. Sebastián, por otro lado, hace un tiempo se dio un fallo que nosotros desde nuestro lugar también hemos repudiado, porque fue cuando el abusador se lo condenaba, pero se le reducía la pena por el hecho de que se sostenía que el niño abusado de 6 años era homosexual. ¿Cómo cayó en vos, en el grupo que trabaja con vos, en la gente que está luchando por esto, esta decisión, y que incluso después, bueno, tuvo el apartamiento de los jueces y demás que aprobaron el fallo? Bueno, desgraciadamente es una barbaridad que todavía ocurre mucho dentro del Poder Judicial. Como yo siempre digo, vivimos en un país federal y habría que ver la realidad provincia por provincia, pero en líneas generales, por nuestra recorrida por los distintos lugares del país y los contactos y mensajes que recibimos de todo el país permanentemente, de gente que comparte sus historias de dolor, de lucha, lo que podemos decir es que en el Poder Judicial todavía predominan este tipo de miradas, de conceptos, que son aberrantes, que son abiertamente contrarios a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos en la materia, que tiene rango constitucional en Argentina. Es decir, se cometen muchísimas ilegalidades dentro del propio Poder Judicial a la hora, por ejemplo, de investigar este tipo de delitos, lo cual tiene consecuencias muy graves de una profunda revictimización y de muchísima desprotección para los niños víctimas. Y en el caso del abuso infantil intrafamiliar, también generalmente este tipo de miradas y de prácticas se vuelven en contra, por ejemplo, de las mamás protectoras cuando denuncian abusos dentro de sus propios hogares cometidos por los padres de los chicos. Ahora, dentro de este marco, que todavía nos falta muchísimo transformar, lo positivo de este hecho que vos mencionabas que tomó Estado Público fue la reacción social. Y esto es algo que a nosotros como militantes de esta causa a nivel colectivo nos llena de esperanza, al igual que el éxito que ha tenido mi petición en estos días o la sanción de esta ley en el Congreso. Lo que estamos viendo es que todas nuestras luchas de tantos años evidentemente están contribuyendo a generar conciencia social, y muchas barbaridades que no tienen nada de nuevo y que desgraciadamente estaban casi naturalizadas o eran moneda corriente, ahora empiezan a desnaturalizarse,
a ponerse en cuestionamiento, a motivar reacciones de la opinión pública que generan hechos como este. Los jueces que cometieron ese fallo vergonzoso e ilegal tuvieron que dejar el Poder Judicial. Es decir, ante ese episodio nosotros, como activistas de esta causa, realmente nos quedamos con este costado positivo de ver que quizás como sociedad adulta estamos avanzando mucho en la toma de conciencia. Teniendo en cuenta todo lo que decía Sebastián y contemplando también la positiva sanción de esta ley en el Congreso Nacional, ¿pensás que aún nos queda camino por recorrer como sociedad en cuanto a este tema? Muchísimo. Para que se den una idea, nosotros trabajamos con una estadística de estudios que se hicieron en los países centrales y que cuenta con aval de UNICEF, que sostiene que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso sexual infantil. Es decir, que estamos hablando de algo no solo extraordinariamente grave, sino que además es extraordinariamente masivo y que, como les decía, atraviesa a toda la sociedad. Evidentemente estamos muy lejos todavía de darle a esta injusticia y a este delito el nivel de presencia que tiene que tener en la conciencia y en la agenda pública y en las políticas públicas de nuestro Estado, que es el garante de los derechos humanos de los niños. Evidentemente también señalando el enorme trecho que nos falta por recorrer, no, como les decía recién, no podemos dejar de señalar los avances, que sin duda mucho tienen que ver con las distintas luchas que venimos sosteniendo las víctimas, y también, volviendo a tu pregunta y a lo que nos falta recorrer, yo siempre señalo que en Argentina, por ejemplo, tenemos una muy buena ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el Congreso Nacional en el año 2006, que es obligatoria para todas las escuelas del país, públicas y privadas, y que es una ley que tiene una mirada muy interesante sobre la sexualidad, compleja, profunda, que se hace cargo de las dimensiones sociales, políticas, culturales que atraviesan a la sexualidad, o sea, muy lejos de una mirada reduccionista, biologicista. Es una mirada realmente muy rica, acorde justamente con el concepto del niño como sujeto de derecho. Bueno, esta ley que es tan interesante, que es un verdadero desafío cultural llevarlo adelante, todavía está muy lejos de ser realidad en las escuelas de nuestro país. Entre otras cosas porque falta muchísima capacitación docente. Y para que haya capacitación docente tiene que haber voluntad política en las distintas autoridades de los distintos distritos del país, también en los sindicatos docentes, porque lo que nos pasa generalmente a los adultos con todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los niños, muchas veces nos resulta mucho más fácil y más cómodo hacernos los distraídos y no hacernos cargo de nuestro desafío de estar a la altura de las circunstancias. Por eso, por ejemplo, es una obligación por la Ley de Educación Sexual Integral que todos los docentes, los directivos, que en todas las escuelas del país se trabaje la sexualidad desde el concepto del derecho que tienen los niños a recibir esa educación sexual integral. Y para eso los adultos, como decimos, nos tenemos que poner mucho las pilas, y aunque nos cueste, y aunque nos interpele con nuestros propios miedos, prejuicios, tabúes, con nuestros propios dolores y sufrimientos de infancia, con nuestras propias historias de abuso sexual infantil en nuestras infancias, no nos queda otra a los adultos que tener coraje y hacernos cargo, en este caso, por ejemplo, de nuestras obligaciones legales y de darle a los chicos del presente y del futuro realmente una vida muchísimo mejor, con muchísima más calidad, con muchísima más protección y con el sueño y el gran anhelo de que ninguna niña, niño o adolescente tenga que sufrir una injusticia de este tamaño. Sebastián, estamos súper agradecidos por tu tiempo, por habernos brindado tu testimonio, por habernos contado esa dura situación que te tocó vivir hace mucho tiempo y que luego sirvió para que dé impulso a esto, para que se esté trabajando no solamente desde tu caso, sino para el caso de tantos niños y tantas personas que lo sufren a diario. Queremos agradecerte, te mandamos un abrazo enorme y obviamente nos esperamos por aquí, por Río Cuarto, para seguir ampliando sobre esto y seguir concientizando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ojalá podamos estar pronto por Río Cuarto. Un abrazo grande para todo el equipo y para toda la comunidad de Río Cuarto. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, y además tenemos que agradecerle a la gente de la plataforma Change.org que nos facilitó el contacto con Sebastián. Siempre estamos en contacto con la gente de prensa y de comunicación de la plataforma. Queremos agradecerle y también felicitarlos por el trabajo porque es un lugar donde se gestan o donde nacen cosas que después cambian nuestra sociedad como lo es esta, ¿no? Han tenido lugar muchas cuestiones que eran el inicio de y que hoy ya son una realidad positiva Totalmente para la sociedad. Y creo que con lo que decía Sebastián, no hay nada mejor para entender un poco de lo vivido, de esa situación un poco fortuita, empatizando un poco. No solamente escucharlo, sino escuchando
y empatizando. De esa manera creo que vamos a ir construyendo algo mejor en ese camino que justamente vos planteabas también, Luli, de ir mejorando y remediando todas estas cosas que hoy lastiman a nuestra sociedad argentina. Así es, así es. Vamos a la pausa, Emma. Una nueva pausa en la mañana de No Te Lo Pierdas. Quédate ahí. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. Brindo por tu guiño, cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti.